¿Se puede reconstruir una amistad rota? ¿Y si te dijéramos que la respuesta no está en un abrazo, sino en una carta olvidada que amenaza con desatar el infierno? Hoy, en la promesa, el destino chocará con la venganza, y un simple error hará estallar un plan meticuloso, poniendo en peligro a todo el palacio. Martina, con el cuerpo recuperado del desmayo pero con el alma aún herida, buscó desesperadamente a Catalina. El incidente en el salón, con la caída ruinosa del cuadro, había sido una terrible epifanía. Una sacudida violenta que le había recordado lo frágil que era la vida, lo preciosas que eran las relaciones, demasiado valiosas para dejarlas morir por orgullo, por miedo, por un error de cálculo. La encontró en el área de servicio, inmersa en un mar de libros de contabilidad y papeleo, como si los números pudieran construir un muro infranqueable a su alrededor. Catalina había forjado una armadura de dureza y cada día que pasaba parecía añadir una nueva capa de acero, un nuevo escudo contra el dolor y la decepción. Catalina, comenzó Martina con voz temblorosa, insegura, por favor, necesito hablar contigo. Catalina levantó la vista de su registro. Sus ojos, que antes se iluminaban de alegría al ver a su prima, ahora eran dos esquirlas de hielo. No dijo nada, dejando que el silencio se transformara en un arma, un bloque de piedra que aplastaba el corazón de Martina. Quería saber cómo estabas, continuó Martina, sintiéndose inútil y torpe, y quería hablar de lo que pasó. De nosotras. No hay nada de qué hablar, respondió Catalina, con un tono tan afilado como el borde de una hoja de papel, una voz desprovista de cualquier emoción, estoy ocupada. Por favor, no me molestes. Volvió a mirar el registro, con un gesto de rechazo definitivo. Pero Martina, empujada por la desesperación, dio un paso adelante. Por favor, Catalina. Imploró, con el corazón latiéndole fuerte en las costillas, sé que te hice daño. Fui una cobarde. Me dejé llevar por el miedo, por lo que decían, por todo. Pero te juro que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi prima, mi amiga, eres como una hermana. No puedo soportar esta distancia. Había una sinceridad desnuda en su voz, un arrepentimiento tan palpable que habría descompuesto una estatua. Pero no a Catalina. La traición que sentía era demasiado profunda. No se trataba solo de la ruptura de su compromiso con don Antonio de Carvajal y Cifuentes, orquestada en parte por las dudas de Martina y su falta de apoyo. Era algo más visceral. Era la sensación de haber sido abandonada en su momento de máxima vulnerabilidad por una de las pocas personas en el mundo en las que creía que podía confiar ciegamente. Y ahora, justo cuando su felicidad con Adriano también se tambaleaba, Martina se adelantaba. ¿Ahora te arrepientes?, dijo Catalina, sin levantar la vista. Su voz era un susurro peligroso. ¿Ahora que has visto lo que te ha pasado? ¿Ahora que tu jueguecito con Curro también pende de un hilo? Tu arrepentimiento llega tarde, Martina. Y, si me permite ser sincera, suena tan falso como un billete de 3 pesetas. Cada palabra fue un golpe. Martina retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su rostro se cubrió de una palidez cerúlea. No es así, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Lo que pasó ayer, el cuadro, me hizo darme cuenta de que la vida es corta. Interrumpió Catalina, cerrando el libro de golpe. El sonido resonó en el pasillo silencioso. Finalmente la miró directamente a los ojos y Martina vio un abismo de dolor y rabia. Bueno, deberías haber aprendido la lección cuando les permitiste humillarme, jugar con mis sentimientos y con mi futuro. Lo que se rompió entre nosotras, Martina, no se puede reparar con un desmayo oportuno o con unas bonitas palabras. No se rompió. Lo pulverizaste. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo de verdad que hacer. Cosas que realmente importan. Se levantó y pasó a su lado sin dignarse a mirarla, dejando a Martina sola en medio del pasillo, ahogada por un sollozo que no se atrevía a liberar. El rechazo de Catalina fue más doloroso que cualquier dolor físico. Era una herida limpia, profunda y aparentemente incurable. ¿Qué pensáis? ¿Es el perdón realmente imposible,
¿O Martina debería seguir luchando por la amistad de Catalina? Hacednoslo saber en los comentarios, porque su relación es una de las claves para entender los futuros acontecimientos. Y como si el universo se complaciera en el sufrimiento de los Luján, la vida amorosa de Catalina era otro campo de batalla. Su relación con Adriano, el joven y encantador empresario, había comenzado como una bocanada de aire fresco, una promesa de algo verdadero y honesto. Pero las tensiones que rodeaban la promesa, la amargura que anidaba en el corazón de Catalina y, sobre todo, la sombra omnipresente del estatus y las expectativas, estaban envenenando también ese vínculo. Discutían por asuntos triviales que ocultaban problemas mayores. Adriano, un hombre práctico y directo, no comprendía la complejidad de los lazos familiares y las heridas del pasado que atenazaban a Catalina. La veía encerrada en sí misma, huraña, e interpretaba eso como una falta de interés. No te entiendo, Catalina, le había dicho la noche anterior, tras una tensa cena, a veces me parece que estás aquí conmigo, otras veces, es como si estuvieras a 1000 kilómetros de distancia, en un lugar al que no me permites acceder. Quizás no haya nada que entender, Adriano, había respondido ella, a la defensiva, somos diferentes. Venimos de mundos distintos. ¿Y eso es un impedimento? Pensé que eso era lo que nos hacía interesantes. Respondió él, frustrado, subiendo el tono de voz, pero es imposible construir algo si cada vez que intento acercarme, levantas un muro. La conversación había terminado en un silencio agrio. Ambos sabían que estaban llegando a un punto de no retorno. La atracción seguía ahí, innegable, pero la paciencia y la comprensión se estaban agotando a un ritmo alarmante. Catalina, herida por Martina, desconfiaba de todos y Adriano, un hombre acostumbrado a soluciones claras y resultados tangibles, se sentía impotente ante esa maraña de emociones no expresadas. La relación, como tantas otras cosas en la promesa, pendía de un hilo muy fino, lista para romperse al menor soplo de viento. Y el soplo de viento estaba a punto de llegar. Mientras las damas de la familia Luján lidiaban con sus tormentas emocionales, en las entrañas del palacio, un descuido aparentemente insignificante estaba a punto de desatar un huracán. Pia, la eficiente y habitualmente infalible ama de llaves, estaba abrumada. El opresivo ambiente del palacio, la preocupación por la salud de su hijo, las constantes peticiones de los señores y, ahora, la siniestra presencia del cuadro, habían mermado su capacidad de concentración. El día anterior había recibido una carta para el mayordomo, don Cristóbal. Una gruesa, de papel de calidad, con un sello de lacre que no reconoció. La había guardado en el bolsillo de su delantal con la intención de entregársela de inmediato, pero una emergencia con la colada, seguida de la preparación de la cena y finalmente el caos provocado por el desmayo de Martina, habían borrado la carta por completo de su mente. Era media mañana cuando, metiendo la mano en el bolsillo para sacar su pañuelo, sus dedos rozaron el papel olvidado. Un escalofrío de terror la recorrió. Sabía lo estricto que era Cristóbal con la correspondencia. Un error así se consideraba una grave violación de la profesionalidad, algo imperdonable. Con el corazón en un puño, se dirigió a la biblioteca, donde sabía que el mayordomo se encontraba. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante». Cristóbal estaba de espaldas a la puerta, concentrado en una lista. Su figura, siempre erguida, hoy parecía poseer una rigidez particular, casi de caza. «Don Cristóbal», comenzó Pia, con la voz apenas un susurro, «me disculpo 1000 veces. Con todo el frenesí de ayer, se me olvidó entregarte esto». Le tendió el sobre. Cristóbal se giró lentamente. Su mirada cayó primero sobre el rostro angustiado de Pia y luego sobre la carta que sostenía con mano temblorosa. Al verla, su expresión cambió. La máscara de la profesionalidad imperturbable se resquebrajó, revelando por un momento una extraña emoción, una mezcla de ansiedad y furia. Se la arrebató de la mano con un gesto brusco. «¿Ayer?», preguntó, con una voz baja y llena de una tensión que Pia no conocía. «¿Dices que recibiste esto ayer y olvidaste dármelo?» «Sí, señor». «Lo siento profundamente». «Fue antes», silencio. La interrumpió,
su voz subió de volumen hasta convertirse en un gruñido. ¿Eres consciente de la gravedad de tu negligencia? ¿Tienes la menor idea de lo que significa un retraso de casi 24 horas? Pia retrocedió, atónita. Nunca había visto a Cristóbal así. Su reacción era totalmente desproporcionada. No, señor, no sabía que fuera tan urgente. Urgente no es la palabra correcta. Exclamó, caminando de un lado a otro de la biblioteca como una bestia enjaulada. Es fundamental. Podría cambiarlo todo. Con dedos temblorosos rompió el sello de lacre y extrajo las páginas que contenía. Sus ojos recorrían las líneas a velocidad febril. Pia observó cómo el color desaparecía de su rostro, reemplazado por una palidez cerúlea. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo de su mejilla se contrajo. Por un momento Pia temió que fuera a sufrir un infarto. ¿Qué está pasando, don Cristóbal? Se atrevió a preguntar, con el miedo por su reacción mezclado con una genuina preocupación. ¿Son malas noticias? Levantó la vista del papel. Sus ojos eran los de un desconocido, fríos, calculadores y llenos de una rabia gélida que ahora iba dirigida enteramente a ella. Lo que pasa, señora Adarre, es que su incompetencia podría haberme salido muy cara. Muy cara. No puede imaginarse cuánto. Dobló la carta con metódica precisión y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos. Un plan había sido arruinado, una alianza había sido traicionada, y un secreto tenebroso ahora estaba en peligro. La rabia de Cristóbal era un presagio de lo que estaba por suceder. La venganza está a punto de servirse. Pero la pregunta más oscura de todas es, ¿quién pagará el precio más alto?